¿Alguna vez han pensado en cómo la ley define quién es realmente nuestra familia? Por muchísimo tiempo todo se basaba estrictamente en la biología o en papeles formales, como la adopción. Pero, seamos honestos, la realidad de nuestros hogares casi siempre supera esas categorías tan cuadradas. Hoy vamos a desmenuzar un cambio histórico en Colombia, cómo la reciente Ley 2388 de 2024 y la Corte Suprema de Justicia por fin establecieron reglas claras para reconocer un estado civil basado 100% en el afecto. Así es, estamos hablando de la familia de crianza. Vamos a ver cómo el derecho está intentando alcanzar al fin la realidad del amor de todos los días. Y es que es innegable, las familias modernas ya no caben en esos moldes tradicionales. Vemos a tíos, abuelos o incluso personas que no tienen ni una gota de sangre en común asumiendo roles súper importantes en la vida de un niño. Entonces, esto nos plantea un dilema enorme. ¿En qué momento el apoyo diario, el hacer las tareas, el cuidar cuando están enfermos, se transforma legalmente en una verdadera paternidad o maternidad? Porque no es una línea fácil de marcar. El sistema jurídico necesita límites exactos para poder otorgar derechos en cosas tan delicadas como una herencia o una pensión. Para entender exactamente dónde trazó esta línea la Corte Suprema colombiana, vamos a basarnos en una historia real que llegó hasta los tribunales. Para bajar todo este rollo legal a la realidad, hablemos del caso de Aurora. Ella es una tía que, literal, dio un paso al frente en un momento súper difícil. Resulta que tras el trágico fallecimiento de su sobrino, que era el papá biológico de dos adolescentes llamados Esperanza y Salvador, Aurora decidió involucrarse de lleno en la vida de ellos. No se quedó mirando desde lejos, tomó las riendas del asunto para asegurar que estos jóvenes tuvieran estabilidad y un buen futuro. Y ojo que su dedicación no fue superficial para nada. Ella asumió toda la carga financiera pagando las colegiaturas escolares, estuvo ahí en lo más importante, llevándolos al médico y claro, también en la parte emocional, organizando los cumpleaños y las vacaciones de la familia. Llegó a un punto de compromiso tan increíble que nombró legalmente a Esperanza y Salvador como sus herederos, y en el día a día les decía abiertamente «mis hijos». Cualquiera que viera esto diría que Aurora actuaba como toda una mamá, a todos los efectos prácticos. Y justamente por eso, ella fue ante la justicia y pidió que la reconocieran legalmente como madre de crianza. Pero aquí viene el giro que cambia absolutamente todo el panorama legal de este caso. Los chicos no estaban solos en el mundo. Su mamá biológica, Victoria, seguía completamente involucrada en sus vidas. De hecho, todos vivían bajo el mismo techo. Es más, Victoria apoyaba la petición de Aurora, reconociendo que la tía era vista en casa como una segunda mamá. Pero claro, para los tribunales, este pequeñísimo detalle no es solo una anécdota simpática, es el punto de quiebre absoluto que define si de verdad existe o no una familia de crianza para la ley. Aquí llegamos al corazón del asunto, y esto es clave si no somos abogados, la diferencia monumental entre la solidaridad familiar y el vínculo de crianza. Pensemos en la solidaridad familiar como echar una mano gigante. Es dar apoyo económico, dar cariño, pagar unas vacaciones y estar ahí para la familia. Es algo valiosísimo, hermoso, pero no reemplaza a los papás. Ahora, el vínculo de crianza es tomar el volante por completo. Esto pasa solo cuando los padres biológicos no están o su presencia es tan frágil que una tercera persona asume absolutamente todas las responsabilidades formativas y económicas. En resumen, una tía que ayuda a una mamá presente es solidaridad. Una tía que cría un niño totalmente sola porque no hay papás, eso sí es crianza. Y justamente ahí es donde tuvo que entrar la máxima autoridad judicial. Hablamos de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, con la sentencia S-170-2025. Imagínense que antes de este fallo había mucha confusión. Distintos jueces por todo el país interpretaban la ley a su manera, dándole el título de familia de crianza a casos súper diferentes, y eso era un caos de inseguridad jurídica. Así que la Corte Suprema tomó este caso de Aurora y otros parecidos para poner orden de una vez por todas, unificar los criterios y establecer reglas claras y obligatorias para todo el país. La Corte fue súper firme y tajante. Dejaron clarísimo que mientras un papá o una mamá biológica mantenga presencia en el hogar y ejerza su responsabilidad, debe estar a cargo de la crianza. El apoyo, por más increíble y constante que sea por parte de abuelos, tíos o quien sea, no puede borrar la autoridad de los papás biológicos, ni crear un enredo sobre quién tiene los deberes y derechos principales. Básicamente, ayudar no es lo mismo que reemplazar. Para que una familia de crianza sea legal,
La Corte armó una lista de reglas súper estrictas que se tienen que cumplir al mismo tiempo, sin excepciones. Primero, la relación con los padres biológicos tiene que ser inexistente, ya sea por abandono o fallecimiento, o de plano muy precaria. Segundo, tiene que haber un reemplazo total del rol, o sea, el adulto asume todo el cuidado y los gastos libremente. Tercero, un tiempo largo de convivencia que demuestre estabilidad. Y cuarto, que ese vínculo sea evidente ante los demás. Nada de un secreto a voces, la sociedad entera tiene que verlos como una familia. A ver, en el lenguaje de los abogados a esto le llaman posesión notoria del estado civil, pero nosotros podemos traducirlo a 3 palabras muy simples: trato, fama y tiempo. Trato quiere decir que en el día a día hay amor, protección, techo y comida, tal cual lo haría un papá. Fama significa que los vecinos, la escuela y la comunidad entera identifican a esa persona como la figura materna o paterna. Y tiempo nos dice que esto no fue producto de una emergencia de 2 meses, sino de una relación súper sólida que se ha mantenido por años. Y bueno, hablando del tiempo, el legislador colombiano no dejó las cosas al aire. La Ley 2388 del año 2024 puso un número clave sobre la mesa: 5. Para que este vínculo de amor, respeto y ayuda mutua pueda siquiera intentar formalizarse ante un juez como estado civil, la convivencia continua y este rol de crianza tiene que haber durado mínimo 5 años. Es la prueba de fuego definitiva para asegurar que el compromiso es verdaderamente permanente y no algo temporal. Ahora, si miramos hacia atrás, el derecho de familia en Colombia tenía un hueco normativo gigante con todo este tema. Al no tener reglas claras, los jueces quedaban con una libertad inmensa, intentando aplicar leyes súper antiguas a realidades modernas, lo que terminaba en sentencias totalmente contradictorias, como ya vimos. Por suerte, estas directrices recientes de la Corte Suprema y del legislador, que ahora están plasmadas en los códigos legales, por fin le dan a los profesionales un mapa coherente. Así se aseguran de que a todo el mundo se le mida exactamente con la misma vara. Pero si hay un concepto de todo esto que nos tiene que quedar grabado, es esta regla de oro, la condición innegociable. No importa si pagas todas las cuentas, si amas a los niños con locura o si los llevas al colegio todos los santos días, si el papá o la mamá biológica sigue ahí, activo, cumpliendo sus funciones como puede y asumiendo su responsabilidad parental, legalmente no procede reconocer a otra persona como padre o madre de crianza. La ley colombiana simplemente no permite sumar padres de crianza a padres biológicos funcionales en el mismo rol. ¿Es uno o es el otro? Pero pongámonos en el escenario donde un juez sí aprueba y declara a una familia de crianza. ¿Qué pasa en la vida real? Pues se ganan derechos económicos y asistenciales inmensos, casi idénticos a los de una familia de sangre. Los hijos entran al primer orden para heredar, pueden recibir pensión de sobreviviente y, claro, surge la obligación de pagar alimentos. Pero mucho cuidado aquí, que la crianza no crea una doble filiación, no compite con la biología ni con la adopción. Los registros de nacimiento y el árbol genético no se tocan. Básicamente, la ley protege el bolsillo y la seguridad de este vínculo de amor, pero no reescribe la historia biológica. Sabiendo ya todo esto, volvamos al caso con el que arrancamos. ¿Qué terminó pasando con Aurora? Pues la Corte Suprema decidió que ella es el ejemplo perfecto y además súper admirable de solidaridad familiar. Sus aportes son valiosísimos e indiscutibles. Sin embargo, como Victoria, la mamá biológica, sigue presente y completamente funcional en la vida de los chicos, Aurora no cumple con ese requisito innegociable del que hablábamos. Por lo tanto, legalmente, fue un no rotundo para ser declarada madre de crianza. Fue una decisión firme, sí, pero la Corte le dejó claro que, si lo que quería era proteger el futuro económico de sus sobrinos, hay otras herramientas geniales como los testamentos o los fideicomisos, sin tener que cambiar artificialmente el estado civil. Lo que todo este análisis nos deja ver es que el sistema legal está haciendo un esfuerzo gigantesco por equilibrar sus estructuras rígidas con la innegable realidad del cuidado y el amor cotidiano de las personas. Han puesto límites claros para mantener el orden, pero al mismo tiempo abrieron una puerta importantísima para proteger a los más vulnerables cuando la biología falla. Así que les dejo esta reflexión final para que la piensen. A medida que nuestras familias sigan evolucionando y diversificándose, ¿cómo creen que el derecho seguirá adaptándose para proteger esos vínculos increíbles que nacen puramente del corazón? Gracias por acompañarnos en este recorrido.
Somos Zoom Jurídico, expertos en derecho de familia.